continuar con nosotros y vamos a dar inicio a nuestro segundo segmento de entrevistas. Como ustedes saben, el día de hoy la Corte de Constitucionalidad decidió abrir a prueba el proceso de amparo a favor de Karen Fisher. Durante una entrevista, la magistrada Gloria Porras, quien no estaba a favor de esta medida, dio a conocer, entre otras cosas, que el Ministerio Público había solicitado la revocación de este amparo. Para conocer los argumentos sobre esta solicitud y las implicaciones sobre el proceso, hemos invitado esta noche a la licenciada Carla Valenzuela de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal del Ministerio Público y a Estuardo Ralón, quien es abogado constitucionalista. Bienvenidos a ambos y va Filip con la primera pregunta. Licenciada Valenzuela, en el marco de todo proceso de amparo, el Ministerio Público es tercer interesado. En la audiencia de este amparo en particular, el Ministerio Público pide que se deniegue el amparo. Así es. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuál es la razón de esa solicitud? Sí, nosotros solicitamos a la Honorable Corte de Constitucionalidad que el amparo fuese denegado al momento de dictarse la sentencia correspondiente, tomando en consideración que a nuestro criterio la interponente del proceso de amparo no había cumplido con el presupuesto procesal de legitimación activa. Ese fue el fundamento que el Ministerio Público tomó para pedir que se denegara el proceso de amparo. Ahora bien, yo pude percibir alguna suspicacia en redes sociales cuando se dio a conocer esta medida, porque se ha insistido en el hecho de que el presidente de la República todavía no hay pruebas en su contra que lo puedan ligar a proceso. Eso lo ha dicho el Ministerio Público, lo ha dicho la CICIG. Una lectura que podría darse a esta petición no podría ser el hecho de que efectivamente hay algún tipo de prueba que lo vincule y por eso es que se está pidiendo la revocación del amparo. Definitivamente en la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo de Exhibición, hacemos un análisis eminentemente constitucional del memorial de amparo que presentan las partes, únicamente. Nosotros nos limitamos al estudio de lo que está diciendo, en este caso, la licenciada Karen Fisher, y sobre esa base nosotros emitimos nuestro criterio, pero es un criterio eminentemente jurídico constitucional. Es el único medio de prueba que ustedes pueden presentar. Es lo único, es exactamente. Y en el análisis de ustedes, de la Fiscalía, ¿por qué es que Karen Fisher no tiene la legitimación activa para presentar el amparo? ¿Cuál es? Y si nos lo puede explicar de una forma sencilla para que los televidentes entiendan la argumentación. Sí, al momento del planteamiento de un amparo se debe cumplir fundamentalmente con el presupuesto fundamental de legitimación activa. Ese es de obligado cumplimiento por cuanto para que proceda un amparo se tiene que demostrar el agravio personal y directo. En este caso, el agravio que se estaba denunciando era que se afectaba la institucionalidad democrática. Entonces, al hacer el análisis, nosotros determinamos que no había un agravio personal y directo en la esfera personal de la licenciada que estaba planteando el amparo. Nosotros también nos fundamentamos en sentencias de la Corte de Constitucionalidad que así lo han determinado. Ahora, en términos de proceso, porque para muchos ciudadanos que no entendemos mucho de leyes, que no somos abogados, ¿qué es lo que sucede ahora, por ejemplo? Finalmente, este proceso de amparo se va a abrir a prueba y de eso tienen que transcurrir aproximadamente 8 días. ¿En qué momento va a entrar la Corte de Constitucionalidad a conocer esta petición del Ministerio Público? La petición del Ministerio Público se conoce, digamos, en una forma en paralelo de los plazos normales de la tramitación del amparo y digamos que podría emitir una resolución de revocar o de no revocar, aun y cuando no se haya agotado el periodo probatorio ni las vistas del amparo. Es decir, es una petición puntual que sin suspender ningún plazo se puede ir resolviendo en paralelo. Yo creo que, digamos, la discusión de fondo de este amparo va más allá de la legitimidad o no. Es decir, es fundamental la apertura a prueba y las audiencias porque básicamente lo que la Corte tiene que analizar es si la solicitud del diputado es una solicitud política y por tanto contraviene la ley de antejuicio o si es una solicitud
con sustento jurídico y por lo tanto no procede suspender la tramitación de antejuicio porque sí hay indicios. Solo explíquenos muy brevemente qué significa eso de abrir a prueba o no abrir a prueba. Pues básicamente en el periodo probatorio pueden las partes procesales incorporar elementos que le señalen al Tribunal Constitucional, en este caso particular, si el señor presidente actual de la República es alguien que está vinculado o no a una estructura criminal, que básicamente la solicitud del diputado es que a su criterio, con lo que él pudo recopilar de los medios de comunicación, posiblemente el presidente puede pertenecer a una estructura criminal, o en el caso del ICS o en el caso de la SAT. Ante tales señalamientos graves, porque son señalamientos graves, deben de sustentarse en pruebas de si en este momento hay elementos para decir que es sospechoso, que sí puede tener participación. Y esto no es solo documental, también puede haber audiencias. Es correcto, pero digamos, citaron como terceros al Ministerio Público y a la CICIG. Este es un momento en donde, independientemente del cuestionamiento procesal del agravio, ellos deben manifestar si sus investigaciones o si los elementos que están aportados por el diputado en su solicitud, digamos, su momento de antejuicio, son indicios probatorios suficientes para que no se suspenda el trámite de la comisión pesquisidora. Es decir, ahí se va a conocer el fondo del asunto y creo que la Corte de Constitucionalidad, muy parecido a lo que ocurrió cuando fue la discusión sobre los magistrados, que digamos impugnaron en su momento que no estaban de acuerdo con la elección, ante tales señalamientos graves la Corte dio amparo provisional, abrió a prueba y básicamente si hay solo presunciones o hay indicios, tomará su decisión. Entonces creo que acá el elemento fundamental es si hay prueba o no para señalar que el presidente en este momento es sospechoso de pertenecer a algunas de las estructuras de estos dos casos. Licenciada Valenzuela, ¿comparte usted el criterio de que es en esta fase a nivel de amparo en donde se tenga que entrar a conocer el fondo del proceso de antejuicio? ¿O es más una discusión de carácter procesal, de respeto de garantías de diferentes individuos? ¿Cómo lo ven ustedes en la Fiscalía? Sí, la Fiscalía de Actos Constitucionales es parte dentro de todo proceso constitucional de amparo y por esa razón nosotros estamos actuando también dentro de este proceso constitucional. Dentro de las garantías de un proceso constitucional, en primer lugar hay que ver la forma en cómo fue planteado el proceso de amparo para poder posteriormente a ello, si se cumplieron todos los requisitos de procedibilidad, entrar al fondo. Y eso está en el artículo 26 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, donde ellos mismos dicen que la autoridad denunciada, cuando el tribunal califique, primeramente lo que el tribunal tiene que calificar bajo su responsabilidad es el cumplimiento de presupuestos procesales por parte del solicitante respecto de la temporalidad, la definitividad y la legitimación activa y pasiva. Eso es lo que tiene que determinar el tribunal primeramente. ¿Qué pasa cuando determina que no se cumplió con uno de estos presupuestos? Dice el mismo artículo 26 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad que cuando el tribunal determine fehacientemente que la solicitud inicial incumple con algún presupuesto procesal, deberá declarar por medio de auto razonado la suspensión definitiva del trámite. Por eso, en la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, cuando nosotros analizamos un proceso constitucional, lo primero que estamos obligados a hacer como constitucionalistas es determinar si se cumplieron con estos presupuestos procesales. Al determinar que no se cumplió con un presupuesto procesal de obligado cumplimiento, no se podría entrar al fondo porque desde el inicio ya viene iniciado. Yo quisiera volver a un tema que mencionaba el licenciado Ralón, que era el de la legitimidad, y algo que sorprendió muchísimo hoy fueron las declaraciones de la magistrada Gloria Porras, en donde de una manera poco usual ella dice que la resolución de la Corte de Constitucionalidad fue una resolución política y que se tomó aprovechando que ella estaba fuera del país. ¿Qué implicaciones tiene esto, licenciado? Bueno, yo creo que siempre una afirmación de alguien que está como presidente de la Corte de Constitucionalidad es una afirmación que merece un análisis y digamos ser bastante preciso en utilizar términos.
el caso completo que está conociendo la Corte de Constitucionalidad, es decir, la tramitación completa del amparo, versa sobre si la solicitud que origina el antejuicio es política o no. Es decir, si la solicitud es jurídica o si la solicitud es política. Y la función de la Corte de Constitucionalidad debe ser una función jurídica, no política. Y lo que tiene que analizar la Corte de Constitucionalidad es si hay elementos jurídicos que hagan que sospechar de la participación en hechos delictivos del presidente que ameriten que la investigación de la Comisión Pesquisidora continúe. Es decir, no puede ser una situación subjetiva por un análisis de coyuntura de la situación nacional, no, tiene que ser o un sí o un no, por así decirlo en la sentencia, por palabras sencillas, pero un sí o un no fundamentado, y en este caso tiene que versar el proceso, y creo que es sano que se entre a conocer el fondo del asunto para ver si es el momento o no de proceder con la investigación. Hace unos momentos el mismo fiscal, comentando en otro caso que estuvo en este programa, decía que hay una fase de análisis en donde de lo que recogen los medios de comunicación ellos van desechando o tomando en cuenta posibles investigaciones cuando se prepara una investigación y tiene momentos. Y si jurídicamente el MP y la CICIG no han acusado al presidente en los dos procesos judiciales que están abiertos, es posible que el momento jurídico de los que tienen más elementos que el diputado Amílcar Pop, para ellos no haya llegado, y es sano que lo manifiesten en el fondo de este amparo. Y si el momento sí ha llegado, porque las circunstancias ya cambiaron, también es sano que lo manifiesten, porque si hay sospechas, lo que queremos los ciudadanos es que cualquier hecho delictivo se investigue, aunque sea el presidente, y más que quitar la inmunidad o que alguien renuncie, es que responda ante la ley. ¿Y un ciudadano común y corriente podría también interponer una acción de amparo en contra de Karen Fisher por obstaculizar la justicia? Hay jurisprudencia de la Corte de que amparos sobre amparos no se pueden plantear. Yo creo que sería prematuro establecer si la solicitud de ese amparo obstruye la justicia o no, porque ese mismo amparo no se ha resuelto. Si para la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, es un sí o un no, va a tener un efecto jurídico entre el planteamiento, pero creo que en este momento calificar de obstrucción de justicia cuando todavía se está analizando, creo que sería prematuro. Más o menos, ¿cuándo es posible esperar una resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad? ¿Hay algún marco temporal o aquí nos podemos tardar semanas? Bueno, dependiendo cuándo notifiquen la apertura a pruebas, si es que abren a pruebas, son 8 días de apertura a pruebas. Posteriormente a ello ya nos dan la segunda audiencia por 48 horas y ahí es el momento procesal para que las partes puedan solicitar una vista pública. Si se celebra la vista pública, deberán dictar sentencia dentro del tercero día. Muy bien, gracias a los dos, licenciado Ralón, licenciada Valenzuela. Nos vamos a ver qué dice nuestro público televidente en las redes sociales con Juan Carlos Sandoval. Licenciado Ortiz, buenas noches, vámonos a las redes, tenemos mensajes y nos dice Roberto, y si pensamos más en soluciones permanentes de beneficio institucional que una investigación inmediata, dice Roberto, nos plantean también qué pasa con la Junta Pesquisidora que aún no ha terminado su trabajo, ¿será que eso revoca el antejuicio? Héctor, ¿puede un ciudadano común presentar un amparo contra Karen Fisher por obstrucción? ¿Esto es constitucional? Fernando nos dice el criterio no es una prueba concreta para decir que es una evidencia para demostrar su culpabilidad. Son parte de los mensajes que tenemos esta noche a través de las redes sociales. Entramos ya al debate a las 10 p.m. Esta noche serán Philip Chicola y Hugo Novales quienes debatan a través de las redes sociales. Utilizaremos el hashtag DesfalcoPNC. DesfalcoPNC es nuestro hashtag de la noche para que usted comience a interactuar. Vamos a los deportes, tenemos noticias y al regresar ya entramos con DesfalcoPNC.